es para mí. Ahorita estaba escuchando el programa y estaba mirando de aquí donde me encuentro. Estoy viendo el techo el lugar donde ustedes se reúnen cada sábado. Aquí al frente mío está esa casita tan acogedora. De aquí estoy viendo en este momento, después de la palmera grande que está de este lado, el techo. Y estaba pensando lo siguiente. ¿Cómo hubiese sido el programa del último sábado que se reunieron, doctor Abraham, si hubiésemos sabido todo lo que venía? ¿Cómo hubiese sido ese programa? Yo me imagino lo sentido que hubiese sido. ¿Se imaginan ese sábado nosotros despidiéndonos allí en esa acogedora casita sin saber si algún día podremos volver a ese lugar? ¿Se imaginan ese programa que ustedes mismos hubiesen hecho? Esa despedida, el último abrazo, nos abrazaríamos todavía ese sábado, nos podíamos abrazar. Hubiese sido algo para no olvidar. Seguramente hubiese habido lágrimas, ¿verdad? Nos hubiésemos despedido sin saber si algún día podríamos volver a encontrarnos. Si todos nos íbamos a volver a encontrar, porque estamos expuestos todos. Eso hubiese sido algo tremendo. No fue así, porque no sabíamos todas las cosas que venían. Pero sí me estoy imaginando lo que va a ser el día que volvamos otra vez a encontrarnos. Seguramente va a ser otra vez otra reunión maravillosa para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermanos, tengo un mensaje que compartirles en esta mañana. Primero quiero saber si me están escuchando bien, ¿sí, verdad? Amén. Sí, pastor. Ok, Perfecto. muy bien. Pastor, completamente. Muy bien. Estamos Yo escuchando. quiero compartir, gracias doctor, quiero compartirles un mensaje en esta mañana. De hecho, el título del tema es Cada familia, un altar para Dios. Hoy en día escuchamos y leemos tantas cosas en torno a esto que está ocurriendo. Pero no nos vamos a desviar para eso. La gente opina, unos con autoridad, otros sin autoridad, pero hay gente que se cree con autoridad para decir lo que quiera. Y bueno, no podemos volvernos locos con tanta cosa que escuchamos, ¿verdad? Pero dentro de todas esas cosas que escuchamos, yo he escuchado cosas como, por ejemplo, bueno, el enemigo nos sacó de los templos. Ha hecho todo lo que ha querido para evitar que vayamos al templo. El enemigo no tiene tanto poder. Él está vencido por Cristo Jesús. Y en esta tierra el control lo sigue teniendo nuestro Dios. Lo que quiero en esta mañana es decirles en el nombre del Señor, miren, no ocurre nada en esta tierra que no esté bajo la supervisión de nuestro Dios. Y si Dios ha permitido que salgamos del templo para estar en los hogares, entonces Dios tendrá la razón, aunque yo no entienda, aunque me parezca que lo más bonito es estar en el templo, en esa casita acogedora y bueno, tantos lugares. Entonces, primero, estamos hoy cada uno en el hogar porque esa es la voluntad del Señor. Y no volveremos al templo sino cuando sea la voluntad del Señor. Es más, escúchenme lo que les voy a decir, parece como algo, como así, pastor. Yo le pido al Señor que no volvamos al templo hasta que no se haya hecho la obra que Él quiere que ocurra en cada uno de nosotros, como persona y como familia. Hermanos, esto comenzó con una familia. Dios no hizo al hombre el último día, al sexto día, y entonces le construyó un templo. No. La adoración comenzó en familia y casi que en familia terminará. Por lo tanto,
no miremos esta circunstancia como una adversidad en el camino, sino como una oportunidad que Dios nos está dando para que retomemos el camino, para que como familia nos unamos. ¿Cuántos asuntos debemos mejorar en familia? Como padre, ¿cuánto debemos mejorar? Como mamá, ¿cuánto debe mejorar mamá? Los hijos, como familia. El bien de la iglesia comienza con el bien de la familia. Es la familia, bueno, lo voy a decir al revés. Es la iglesia lo que es el reflejo de la familia que somos, no al revés. No es la familia la que refleja la iglesia, es la iglesia la que refleja las familias que la componen. Por lo tanto, lo que el Señor ha querido en esta oportunidad es llevarnos al lugar original, la familia. Ahora, no voy a dedicarme en eso, pero haciendo un paréntesis, si vamos al Nuevo Testamento, Pablo habla de la iglesia que está en casa de fulano, de la otra que está en la casa de sutano. O sea, la iglesia primitiva comenzó en los hogares. Así que entonces, hermanos, no es una debilidad que estemos en familia, más bien es la gran oportunidad que tenemos para que cada familia se revise, cada esposo, cada esposa, cada hijo. Y entonces, cuando volvamos a la iglesia, a esa casita acogedora que ustedes tienen allí donde se reúnen, seamos la iglesia lo más cercano posible a lo que Dios espera de su pueblo en esta tierra. Por lo tanto, aquí el afán no es cuándo volveremos al templo. Si algo debe inquietarnos es, Señor, ¿se está cumpliendo el propósito que tienes con mi familia? Eso es lo que quiero que cada uno, al terminar este mensaje de hoy, lleve en su mente. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, había un problema. El enemigo se infiltraba, tanta gente, el pueblo de Israel, enorme pueblo, grande. Los enemigos se infiltraban en las murallas y les hacían daño. Y entonces Dios le reveló a Nehemías cuál es la mejor estrategia para destruir el pecado y el mal. La familia. Ahora yo quiero compartir el tema a través de unas diapositivas. Me voy a ir a una esquinita y va a quedar la diapositiva porque así ustedes la van a aprovechar más todavía. Y vamos a seguir el estudio. ¿Está bien? Permítanme a ver para compartir la pantalla y entonces poder juntos compartir el mensaje en esta oportunidad. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si está por acá. No lo encuentro aquí. Permítame un segundito. Voy a desaparecer porque no lo encuentro en la pantalla y no quiero que se me pierda el mensaje para que ustedes lo puedan aprovechar al máximo con la ayuda de nuestro Dios. Es un mensaje que seguramente nos va a ayudar y dicho sea de paso, yo puedo regalarles todas estas diapositivas para que ustedes también las tengan y puedan compartirlas con otros. Estoy aquí pasándolas al lugar donde puedan ser leídas por el programa y entonces así las podamos tener allí con ustedes. Vamos a ver si ahora sí nos deja. Ahí estamos. Díganme que la están viendo, ¿sí? Sí, pastor. Ok. Muy bien. Cada familia un altar. Íbamos que cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, los enemigos se infiltraban y entonces Dios le mostró el mensaje de que debía reunir al pueblo por familias, porque esa era la clave. Miren, así lo relata la Biblia. No tengan miedo, le dijo Nehemías al pueblo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Y allí viene el consejo, que es para nosotros hoy también. Luchen por sus hermanos, sus hijos, hijas, esposa y hogares. Tremenda recomendación.
Ahora, miren, mirándolo desde la perspectiva práctica, era algo real. Allá en el grupo grande, en esa muralla llena de gente, se podía infiltrar cualquiera y nadie sabía quién era la persona. Pero a nadie puede entrar a la familia de nuestro hermano Isaí porque él detecta si es familia o no. Era un plan sencillo. Si cada uno cuidaba de su familia, entonces todo el pueblo estaba cuidándose. Es lo mismo que podemos decir hoy, hermanos. Si cada uno se encarga de mejorar su familia en este momento, entonces toda la iglesia estará mejorando y estará creciendo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Los patriarcas convirtieron sus hogares en un altar para adorar a Dios. Abraham llegó a ser el padre de la fe, el amigo de Dios, no por casualidad, sino porque su hogar era un altar para adorar a Dios. Noé, Moisés, Job mismo usaba su hogar como un altar para interceder por sus hijos. Ahora, ¿por qué entonces el hogar es tan importante para el crecimiento de la iglesia, para que las personas crezcamos espiritualmente? Voy a compartirles una cita inspirada. Es maravillosa y resume todo lo que yo podría decirles hoy. Mírenla allí. La obra de santificación comienza en el hogar. Los que son cristianos en el hogar serán cristianos en la iglesia y en el mundo. Hay muchos que no crecen en la iglesia porque fallan en el cultivo de la religión en el hogar. Esta cita resume casi todo lo que yo pudiera decir en esta mañana, hermanos. No es el enemigo el que nos ha sacado del templo. Dios nos ha enviado al hogar para que cada uno de nosotros haga un reestudio de su vida y reinicie una vez más una relación definitiva con Cristo Jesús. Porque la obra de santificación no comienza en el templo, comienza en el hogar. Y los que son cristianos en el hogar serán cristianos en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, si todos nosotros en este tiempo nos dedicamos a hacer de cada hogar un altar para Dios, la próxima iglesia que se reúne en el templo será lo más cercano a lo que Dios espera de su pueblo en esta tierra. Tengo otra cita más que compartirles. La falta de poder en la iglesia se debe a la falta de cristianismo en el hogar. Si la religión reina en el hogar, será llevada a la iglesia. Fíjense cuál es el método, lo que les decía al principio. No es de la iglesia al hogar, es del hogar a la iglesia. Y la iglesia se fortalece por su fiel obra. ¿Queremos mejorar la iglesia? No. Que cada uno se encargue de mejorar su hogar, su familia. Y entonces toda la iglesia está mejorando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y una última cita en esta primera parte. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Dicho de otra manera, el Señor nos ha permitido dejar de asistir al templo y ahora reunirnos en el hogar para que cada uno de nosotros en familia reinicie la obra de santificación en cada vida, en cada corazón. Los patriarcas no tenían un templo. Abraham no construyó un templo, Abraham construyó un altar para adorar a Dios. Y ahí quiero entonces dedicar el resto del tiempo de esta mañana. ¿Cómo era el culto que Abraham hacía a Dios? ¿Cuál era el programa de Abraham en su casa? Te lo digo porque ahora tú y yo tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestras familias. Afortunadamente aquí hay un gran programa, pero no todos tienen esa posibilidad. Hay gente que está en el campo que no puede recibir esta señal y tendrá que reunirse allá. Y posiblemente no todos los días tú tienes esta señal, pero ahora sí estás con tu familia un miércoles en la noche, un domingo en la noche, el mismo sábado. ¿Cómo era? ¿Qué hacía Abraham en su programa de culto en familia? Yo quiero que entremos a ese tema. Primero,
quiero ir aquí. Aquí. ¿En qué consistía el programa de Abraham? La familia estudiaba la palabra de Dios. La familia estudiaba la Biblia. No se reunían para escuchar teorías humanas. No se reunían en familia simplemente para pasar un tiempo allí comentando cosas. Se reunían en primer lugar para estudiar la palabra de Dios. Apreciados hermanos, aprovechemos este momento que estamos en familia. Me refiero a toda esta etapa que no sé hasta cuándo va a durar, que dure hasta cuando la obra de Dios se haya realizado plenamente en cada familia. Aprovechemos este tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Me gustó mucho el testimonio que escuché de nuestra hermana que le ha prometido al Señor levantarse todos los días a las 5 para estudiar la palabra y vivir una vida para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bueno, esa actitud no debe ser solo de nuestra hermana, debe ser de todos nosotros. Reúnete con tus hijos para estudiar la palabra, la Biblia. No para las teorías humanas, no para tantas cosas que se comentan hoy en día, no, para estudiar la voluntad de Dios que está expresada a través de la Biblia, de la palabra. Miren cómo el Señor se lo recomendó inclusive a Moisés y le dijo, y hablando de la Biblia, le dijo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo consejo. Él quería que la Biblia fuera enseñada a los hijos, que los padres la estudiaran, que si era necesario la escribieran en los postes de las casas para que sus hijos las leyeran y no se les olvidara. Saben, estamos viviendo en un mundo cansado, en un mundo agitado, y la vida nos ha enseñado una gran lección que era necesario aprender. Parece que estábamos viajando con exceso de equipaje, por decir algo. ¿Notan? Siempre nos preocupaba el tiempo. No había tiempo para estudiar la Biblia, no había tiempo para el culto en familia, no había tiempo para la oración. La vida nos ha enseñado que Dios debe ser primero y que sí puede haber tiempo para Dios y seguiremos viviendo. Miren que estamos con vida. Tenemos mucho tiempo de no salir a las calles, de no ir a centros comerciales, de no ir a lugares donde nos parecía que eso era indispensable para la vida. La vida misma nos ha enseñado que lo único indispensable es Dios en nuestro corazón. Eso sí es indispensable. Lo único indispensable para tu vida es estar en las manos de Dios. Si tu familia está en las manos del Señor, el Señor proveerá lo necesario. En algunos casos con más dificultad que otros, pero Dios siempre proveerá. Así que es necesario que aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra. Hay una cita aquí que no puedo pasar por alto. Al igual que los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deben levantar un altar al Señor en todo lugar que se establezcan. Sigue diciendo, es la misma cita. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia trabaja en la familia, que afecta a los hijos y que el Dios de Abraham está con ellos. Y termina la cita diciendo, si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, la luz del mundo. ¿Cómo podemos serlo? Aprovechando este tiempo, no mirándolo como una dificultad que se nos ha presentado en el camino. No, más bien mirándolo como la gran oportunidad que Dios nos ha colocado para que nosotros rectifiquemos muchas cosas. Estábamos yendo muy deprisa, estábamos yendo con exceso de equipaje,
cargado de tantas cosas de esta vida. Y estos 2, 3 meses se nos ha demostrado que podemos vivir sin muchas cosas de esas, que solo Dios es indispensable, que solo su palabra alienta el corazón y que nosotros definitivamente necesitamos ser fieles a nuestro Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Por lo tanto, queridos hermanos, convirtamos cada hogar en un altar para adorar a Dios, donde lo primero que hagamos es estudiar la palabra. Lo segundo que hacía Abraham y los patriarcas en el altar familiar cuando se reunían era orar. La familia se unía para estudiar la Biblia y para orar. Para ello sacaban el tiempo que el mundo de hoy creía que era imposible sacar, y que la vida misma se ha encargado de demostrarnos que lo único indispensable es una relación con Dios. La familia se unía para orar. La Biblia es clara cuando nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Es tiempo de buscar a Jehová en familia, ahora que puede ser hallado. Otro texto dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y quiero compartir esta cita, miren, parece escrita para este tiempo. Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Alabado sea el Señor. No es un tiempo para lamentarnos, es un tiempo para buscar al Señor. ¿Saben? Ustedes han leído lo mismo que yo he leído muchas veces en estos días, que el ser humano necesita reconciliarse con la naturaleza porque el ser humano ha maltratado la naturaleza. Eso es cierto. El ser humano ha maltratado la naturaleza, pero el ser humano necesita reconciliarse no es con la naturaleza, es con el Dios de la naturaleza. Porque quien se reconcilia con Dios, automáticamente se reconcilia con sus semejantes, con la naturaleza y con todo. Pero primero es Dios. No es la naturaleza con quien debemos reconciliarnos, es con Dios. Si nuestras familias se reconcilian con Dios, nos estaremos reconciliando con la verdad, nos estaremos reconciliando con la naturaleza, nos estaremos reconciliando con aquella verdad que un día abrazamos y que un día nos llevará al reino de los cielos. Por lo tanto, apreciados hermanos, amigos que nos están escuchando y viendo, si hubo un tiempo en el que debes convertir tu casa en un altar para adorar a Dios mediante el estudio de la Biblia y la oración, es ahora. Eso es lo que nos quiere decir esta cita maravillosa. Debemos hacer de este momento no un tiempo de crisis, sino mirarlo como la gran oportunidad de la vida para reiniciar el camino de fidelidad con Cristo Jesús. No se cae una hoja sin que Dios no la note. Dios está al timón. Dios sabe de tus necesidades y las mías. Dios conoce todo lo que necesitamos. Y si Dios ha provisto este tiempo así, entonces alabado sea el Señor, que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. ¿Y qué tal esta cita? Miren, cada familia debiera erigir su altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, el mensaje del Señor hoy para nosotros es que aprovechemos este tiempo y convertamos cada casa en un altar para adorar a Dios. Para eso el Señor te mandó a la casa. No era para afectarte financieramente. No era tampoco para afectar la iglesia. El Señor no va a afectar la iglesia. El Señor ama esta iglesia y la va a sostener porque esta iglesia depende de Él. Pero nosotros necesitábamos dejar mucho equipaje que hemos traído hasta ahora y entender así de que solo necesitamos a Jesús en nuestro corazón, porque el tiempo que queda es poco para estar cargando tantas cosas. Necesitamos ir ligeros de equipaje. Necesitamos llevar al Señor en nuestra vida, tener al Señor en el hogar.
dedicarle más tiempo a Él y convertir cada casa en un altar para adorar a Dios. Así que, mire, van dos cosas que hacía Abraham y los patriarcas en el culto. Primero, estudiaban la Biblia. Segundo, oraban. Y tercero, ofrecían sus sacrificios a Dios. Dicho de otra manera, le llevaban sus ofrendas al Señor. Me gusta que en el programa que se está liderando hay tiempo para eso también. Hay tiempo para estudiar la Biblia, hay tiempo para alabar al Señor con los cantos, y hay tiempo para adorar al Señor en oración, y hay tiempo para adorar al Señor recogiendo los diezmos y las ofrendas. Qué maravilloso es que nosotros, cuando llegue el momento solemne de adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas, lo hagamos allá en familia. ¿Qué tal si colocas a tu niño, a tu niña, a que recoja los diezmos y las ofrendas de la familia? Abraham lo hacía en el culto familiar, en su altar familiar. Era la manera de adorar al Señor con las cosas materiales que el Señor les daba durante la semana, con las cosas materiales que el Señor les proveía. Abraham era un hombre que tenía muchas riquezas, pero sus riquezas no eran más importantes que Dios. Por eso dice que lo primero que él construía cuando se mudaba de un lugar a otro era el altar. Abraham construía el altar. Y cuando se mudaba de ese lugar y se iba a otro lugar, allí quedaba el altar. Y cuando las personas pasaban por allí, decían, aquí vivió Abraham. Lo reconocían no por sus riquezas, lo identificaban por el altar. Por lo tanto, Abraham no solamente era el hombre de la fe, el amigo de Dios, sino también el hombre de los altares, porque Dios en su vida era primero. Ahora miren esto. Aquí hay una gran lección para las futuras generaciones, dice. Va a hablarnos de Noé. Escuchen esto, leámoslo bien. Noé acaba de salir del arca en un mundo desolado. Dice, Noé había regresado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! Los verdaderos hijos de Dios lo tienen a Él en primer lugar. Y Dios quiere que nosotros como familia en este tiempo valoremos eso y tomemos la firme determinación de que Dios ocupe el primer lugar en nuestros hogares. Dios debe ser primero bajo cualquier circunstancia. Dios debe ser primero en tiempo de crisis o fuera de ella. Dios debe ser primero cuando hay abundancia o cuando hay escasez, porque Dios siempre es Dios. Y Él es el dueño de todo, inclusive de nuestras vidas. Cuando Noé salió de ese arca y vio esa tierra desolada, arrasada por el diluvio, materialmente o humanamente hablando, digamos lo mejor, fácil hubiese sido razonar algo como, por ejemplo, bueno, Señor, yo tengo algunas cositas aquí que conservé en el arca. Yo siempre he estado acostumbrado a darte a ti el primer lugar, pero mira cómo está esta tierra. Si yo dedico algo de esto para ti, ¿de qué voy a vivir con mi familia? Noé no actuó así, porque así no actúan los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos saben que Dios es primero, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento. Así que Noé lo primero que hizo, dice allí literalmente, fue una casa. No hizo una casa para sí mismo, sino que construyó un altar para adorar a Dios. Yo te quiero pedir, apreciado hermanos, en el nombre del Señor en esta mañana, que de aquí en adelante, después de esta experiencia que la humanidad está viviendo, por lo menos en tu casa, tú y yo y cada familia de esta iglesia, tomemos la determinación de que Dios debe ser primero en nuestra familia. Bajo cualquier circunstancia, con pandemia o sin pandemia, con trabajo o sin trabajo, con mucho dinero, con poco, no importa, Dios debe ser primero. En la salud y en la enfermedad, Dios debe ser primero. Y eso fue lo que nos enseñó Noé. Ahora miren cómo termina la cita. Todavía es más diciente lo que falta.
Su ganado era poco y había sido conservado con gran esfuerzo. No obstante, con alegría dio una parte al Señor, la que le corresponde a Dios, en reconocimiento de que todo era de Él. Alabado sea el Señor. Asimismo, nuestro primer deber consiste en dar a Dios nuestras ofrendas voluntarias. Estamos en un tiempo de crisis. La mente del ser humano puede llevarlo a pensar, bueno, Dios comprende el momento en que estamos, así que yo ahora no tengo cómo dar una ofrenda o cómo darle a Dios lo que le pertenece. Más adelante, cuando esto pase, lo haré. Yo quiero decirte, ese no es el camino correcto. El camino correcto es Dios primero. Y entonces decirle a Él, Señor, yo te he cumplido, mi familia te ha cumplido. Ahora cumple tus promesas. Y te tengo una noticia. Si hay una característica sobresaliente de Dios, es que Dios cumple lo que promete, porque Dios es fiel. Ante todas las cosas, Dios es fiel. Y por eso a Él le gusta que sus hijos sean fieles a Él también, íntegros en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Así que yo me quiero imaginar aquel culto de Abraham en su hogar. Habían cantado, alabado el nombre de Dios, habían estudiado la Biblia, habían orado para interceder los unos por los otros en familia. Y ahora llegaba el momento en que quizás Isaac o alguno de los trabajadores recogía las ofrendas, los presentes, los sacrificios que le correspondían al Señor. Era maravilloso. ¿Cuándo iba Isaac a olvidar ese ejemplo de su padre? Apreciados padres que me escuchan, no desaprovechen esta oportunidad para enseñar a sus hijos a serles fieles a Dios bajo cualquier circunstancia. Cuando tu hijo vea que tú a Dios le das el primer lugar, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que venga, cuando ellos ven que tú el primer tiempo de tu vida es para orar, las primeras horas de la mañana, los primeros minutos son para dárselos al Señor, y cuando tú los llamas a ellos y les dices, hijos o esposa, ven, o esposo, vamos a orar porque llega el momento de descansar, ellos aprenderán que Dios siempre será primero bajo cualquier circunstancia que la vida nos presente. Miren lo que dice de Abraham, la inspiración. Doquiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Sí, porque cuando tú llevas una ofrenda, tú no estás llevando dinero al Señor, tú estás adorando al Señor con las cosas que Él te da, materialmente hablando. Y sucedía, ahora esta parte que relata esta cita, se refiere a Job. Miren cómo podemos convertir el altar familiar en un lugar donde podamos interceder por nuestros hijos, padres. Sucedía que cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a buscarlos. Cuando dice a buscarlos, era a sus hijos. Y los santificaba, y levantándose temprano, porque los verdaderos hijos de Dios le dan los primeros minutos de cada día a Dios. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Así hacía Job siempre. Tremendo eso. No habíamos quizás visto esta oportunidad. Es posible que aquí alguna de las familias que están reunidas hoy escuchándonos, viéndonos, tenga problemas con alguno de sus hijos. Entonces encomiéndaselo al Señor. Ofrece sacrificio por ellos. Trata de que este sea el tiempo en que tus hijos se reconcilien con Dios. Pídele al Señor, clámale al Señor y el Señor irá en tu ayuda y podrás rescatar esos hijos o ese hijo o esa hija que quizás hoy está caminando lejos del camino de la salvación. En los sacrificios ofrecidos, los sacrificios que ofrecía Abraham, Moisés, Isaac, Jacob y como ya vimos Noé y el mismo Job, en esos sacrificios, en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios
aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. ¿Notan? Cuando nosotros en ese culto familiar depositamos la ofrenda, el diezmo, nosotros no estamos depositando la fe en ese dinero. Estamos depositando la fe en el Salvador que un día vendrá y rescatará a cada familia fiel. Así que van tres cosas que hacían los patriarcas en el culto, en el hogar familiar, en el altar familiar. Primero, estudiaban la Biblia. Segundo, oraban. Tercero, ofrecían sus ofrendas. Y en cuarto lugar, la familia se reconciliaba con Dios. Eran cuatro cosas básicas. Lo cuarto que hacían era reconciliarse con Dios. Como les decía hace un rato, necesitamos reconciliarnos no con la naturaleza, sino con el Dios de la naturaleza. El día que tú y tu familia, yo y la mía, nos reconciliemos con Dios, automáticamente nos estaremos reconciliando con la naturaleza también. Porque un cristiano que obedece y ama a Dios y tiene a Dios en primer lugar, respeta la naturaleza, hace lo correcto con ella, sabe que es una obra creadora de las manos de Dios y por eso la respeta. Ahora miren, yo quiero que analicemos lo siguiente. Primero este texto, vamos a leerlo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa frase, vuélvase a Jehová, significa reconcíliese con Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero que dediquemos estos últimos minutitos, porque ya vamos a concluir, a analizar un poco la vida exclusiva ahora de Abraham. Construyó su primer altar en Siquem, dice la palabra. Luego fue y construyó otro altar en Betel. Betel significa casa de Dios. Inclusive construyó un tercer altar en el encinar de Mamre en Hebrón. Esto lo hizo después que se separó de su sobrino Lot. Un día el Señor le dice a Abraham, yo quiero una ofrenda. Necesito que me lleves una ofrendita. ¿Y cuál es la ofrenda, Señor? Yo estoy dispuesto. Es tu hijo. Debes llevar a Isaac a un monte. Allá vas a hacer un altar y lo vas a sacrificar. No me voy a detener en esa historia que ustedes la conocen. Fue tremendo, pero Abraham obedeció. Fue y construyó el altar. No sacrificó a su hijo, por lo que ya ustedes y yo sabemos. Dios intervino y le dijo a Abraham, solo quería probar tu fe. Pero Abraham construyó un altar hasta para sacrificar a su hijo. ¿Cómo era la obediencia de Abraham para con Dios? Pero ese hombre perfecto, en una oportunidad fue a Egipto. ¿Y saben algo, hermanos? La Biblia no cuenta que Abraham en Egipto haya construido altares. La vida de Egipto era muy difícil a la vida que él llevaba en el campo. La vida humilde en sus tierras. Egipto la absorbió. En Egipto se sintió incómodo Abraham. Inclusive comenzó a mentir. Cuando el faraón le preguntó quién era Sara, él no dijo es mi esposa, dijo que era su hermana, mintió al Señor. Dicho de otra manera, quiso tomar el control de su vida y desconfió de que Dios lo podía cubrir, lo podía proteger. Egipto no fue el mejor recuerdo en la vida de Abraham, porque en Egipto Abraham no tenía un altar familiar. ¿Qué significativo es eso para nosotros hoy, hermanos? Egipto es sinónimo de este mundo en el que vivimos. Egipto atrae. Egipto absorbe. Egipto no te deja tiempo para Dios. Egipto no te permite construir el altar. Egipto casi no te deja tiempo para estudiar la Biblia. Egipto es carreras. Egipto es la vida cargada de equipaje que traíamos hasta hace 2 meses, cuando no había tiempo sino para correr, ir y venir, entrar y salir. Egipto destruye. Egipto aleja de Dios. Egipto es símbolo de este mundo lleno de maldad, donde el ser humano cree que lo primero es él y lo segundo también, y Dios está relegado a cualquier sitio. Hasta el padre de la fe vio afectada su vida espiritual en Egipto. ¿Qué se queda para nosotros en este mundo en el cual vivimos? Pero un día Abraham recapacitó y dijo, esta no es mi vida.
me siento extraño, yo aquí no me siento bien, yo quiero regresar. Y entonces dice que tomó el camino del Negueb y se fue de Egipto con los suyos y llegó una vez más a Betel. Allí en Betel Abraham había tenido su segundo altar, lo había construido, significaba casa de Dios. Y cuando Abraham llegó a Betel, lo primero que hizo fue reconstruir el altar para reconciliarse con su familia. Él, con su familia, reconciliarse con Dios. Qué lección tan grande para cada uno de nosotros, hermanos. Es posible que hayamos estado en el Egipto de este mundo por mucho tiempo y el Señor ahora nos ha llevado a Betel, a tu hogar, para que reconstruyas el altar a Dios. Ahora, hay una gran lección allí, que así como Abraham pudo reconstruir el altar en Betel, por muy lejos que hayamos ido, por muy descuidados que hayamos estado, hoy podemos tomar la decisión de reconstruir el altar familiar y decirle a Dios, levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, y aquí en adelante, tú serás primero en este hogar y tú reinarás en nuestras vidas. Siempre buscaremos el lugar para estudiar tu palabra. Siempre habrá lugar para la oración. Siempre estaremos dispuestos a entregar lo que te pertenece a ti. Y siempre acudiremos a Él para reconciliarnos contigo, así como Abraham se reconcilió con Dios. Apreciados hermanos, estás en el lugar donde puedes reconstruir Betel. Dios nos ha llevado de vuelta para que reconstruyamos el altar de la familia. Cristo viene pronto y el Señor quiere que cada familia que ha conocido la verdad esté a paz y salvo con Él para morar con Él eternamente en el reino de los cielos. Quiero leer las citas donde dice parte de lo que yo les he contado. Dice, durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, noble y frecuentemente manifestados en su vida. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Apreciados hermanos, necesitamos invocar el nombre de Dios hoy en nuestros hogares y decirle al Señor, Señor, hemos dado una caminata por Egipto. Hemos estado mucho tiempo en Egipto. Egipto nos ha absorbido totalmente. Nos ha dejado poco tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por regresarnos a Betel, al hogar. Ayúdanos a reconstruirlo para que de aquí en adelante nuestro hogar sea un altar para adorarte en espíritu y en verdad. Y quiero recordarles lo que leímos al principio. Hermanos, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus hijos e hijas, esposos y hogares. En resumen, apreciado hermano que me escuchas, lucha por tu familia. Dedícate a tu familia. Reconcíliate con tu familia, reconcíliate con Dios. Pídele a Dios que te perdone si no has sido fiel en el pasado. Pídele a Dios que te perdone si has estado muy ocupado de tal manera que no le has dado tiempo que Él merece. Pero es tiempo de reconciliarnos con Dios. Y la reconciliación con Dios no se logra en el templo, se logra en Betel, en tu familia, en tu hogar. No olvides nunca este pasaje. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Entendemos por qué hemos vuelto a las familias? ¿Entendemos por qué era necesario dejar lo cómodo del templo? Porque su iglesia necesita un Betel hoy. Y ese Betel debe ser tu hogar, hermano, y el mío.
Que Dios nos bendiga en este día. Que Dios nos ayude para que este mensaje nos muestre con claridad de que estamos viviendo quizás una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. No podemos desaprovecharla, para que el día que nos volvamos a reunir en nuestro lugar tan acogedor, seamos la iglesia que Dios sueña que lleguemos a ser. Y entonces habrá más amor, entonces seremos un pueblo ocupado en las cosas del Señor. Habrá tiempo para la Biblia, habrá tiempo para la oración, habrá tiempo y disponibilidad para entregarle a Dios lo que a Dios le pertenece y nos reconciliaremos con Él para estar a paz y salvo y preparados para el día cuando Cristo venga. Yo quiero orar por cada una de las familias de esta iglesia. Y quiero invitarles a que si están dispuestos a decirle como Josué, Señor, yo y mi casa te serviremos. Colócate con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos de pie allí donde estás. Yo quiero orar por ti en esta oportunidad. Oremos. Padre, gracias te damos, porque todo lo que ocurre en esta tierra está bajo tu supervisión. Nada está ocurriendo a lo cual tú seas ajeno. Tú estás al tanto de la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestras iglesias, desde el más humilde hasta el que tiene una mejor condición de vida materialmente hablando. Desde el hermano que vive en la gran ciudad, como el más humilde que vive en el rancho más apartado, en la casita más humilde apartada, en las montañas de nuestro país. Tú estás al tanto de todos. Señor, no nos dejes regresar a la iglesia, al templo, para seguir siendo los mismos. Permite que aprovechemos esta oportunidad de tal manera que el día que regresemos es porque se haya cumplido tu obra en cada familia, tu obra en cada corazón. Bendice de manera especial esta iglesia, a cada familia que la conforman, los líderes que están al frente. Padre, tu iglesia está en tus manos. Tu iglesia no depende de que se reúna en el templo o en los hogares. Tu iglesia depende de que tomemos la decisión de ser fieles a ti. Entonces, ayúdanos a ser fieles a ti. Bendice a cada miembro de tu iglesia en esta unión. De manera especial entrego esta iglesia en tus manos. Que la gloria y la honra sean para ti y que este mensaje pueda quedar en el corazón de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, doctor Abraham, gracias.